capítulo 2 de la carta de Santiago, versículos del 14 al 26. Los destinatarios de esta carta, que fue escrita según la mayor parte de los comentaristas bíblicos, cerca del año 40 al año 60 después de Cristo, va dirigida a todo el pueblo judío convertido al cristianismo que estaban en la dispersión. Dados los destinatarios de esta carta, se puede considerar que la carta del apóstol Santiago es una carta universal, porque, repito, va dirigida a todos los judíos que profesaban la religión judía, pero que el mensaje del Evangelio de Jesucristo impactó sus vidas. A esos judíos que estaban en la dispersión, el apóstol Santiago dirige su carta. Hay tres personajes bíblicos con el nombre de Santiago o de Jacobo. En primer lugar está Santiago, el hermano de Juan. Según Mateo capítulo 10, versículo 2, hay un Santiago, hermano de Juan. En segundo lugar, también la Biblia nos habla de un Santiago, el hijo de Alfeo, según Mateo capítulo 10, versículo 3. Y finalmente, existe un Santiago, el hermano del Señor, de acuerdo a Gálatas capítulo 2, versículo 19. Estos tres pasajes nos hablan de un personaje llamado Jacobo o Santiago. La tradición general de la Iglesia ha identificado al escritor de esta epístola con la persona últimamente mencionada, es decir, con Santiago, el hermano del Señor. Esta carta de Santiago es el libro práctico del Nuevo Testamento. Así como Proverbios es un libro de practicidad en el Antiguo Testamento, ustedes saben que el libro de Proverbios es la sabiduría del Señor encapsulada en determinados consejos que se tienen que llevar a la práctica. Proverbios tiene esa peculiaridad, es un libro de practicidad. Así como en el Antiguo Testamento Proverbios es un libro práctico, en el Nuevo Testamento también tenemos para nuestra vida cristiana un libro práctico, y es precisamente la carta que vamos a estudiar, la carta de Santiago. Si abrimos la carta de Santiago, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 19, vamos a encontrar lo siguiente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Inmediatamente la carta hace una referencia a todos los que somos parte de la comunidad de creyentes. Esta carta entonces va dirigida con aspectos prácticos para todos los creyentes. En el capítulo 2, versículo 1, otra vez el apóstol Santiago dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En el capítulo 2, versículo 5, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a todos los que le aman? Capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Capítulo 4, versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino un juez. Capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Capítulo 5, versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y finalmente el versículo 19 de ese mismo capítulo de la epístola dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Como ustedes pueden darse cuenta, a lo largo de los 5 capítulos que conforman la carta, constantemente el apóstol dirige con aspectos muy prácticos a los hermanos, como en esta tarde los hay, respecto a cómo llevar nuestra vida práctica en la comunidad cristiana. Curiosamente, el pasaje que vamos a desarrollar en algunos aspectos solamente por cuestiones de tiempo, que es Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 26, es el pasaje más debatido y conocido de toda la carta. A este pasaje del capítulo 2, versículos del 14 al 26, es el versículo o conforman los versículos o el pasaje en el que el famoso reformador Martín Lutero describiera a esta carta como una carta de paja. En sus primeros años, Martín Lutero, cuando se confrontó con Santiago capítulo 2, del 14 al 26, le causó un revuelo tan grande que llegó a catalogar a la carta de Santiago como una carta de paja, porque él no entendía que el tema de la justificación de la fe no era por obras, lo que ya previamente había enseñado Pablo. Ustedes saben que por la historia Martín Lutero era un monje y ahí en la catedral de Wittenberg clavó sus 95 tesis en contra de todo un sistema religioso que iba contrario a la palabra de Dios. La historia nos dice que Martín Lutero, un gran monje, Martín Lutero pasa la historia como un gran pensador y como un gran religioso. Pero en una noche él estaba estudiando la carta a los romanos. Él era profesor de teología en Alemania y entonces se encontró ahí en Romanos con el famoso pasaje de que el justo por la fe vivirá. Y entonces Martín Lutero, el Espíritu Santo habló a su vida y empezó una verdadera revolución impresionante en toda Europa que trascendió en la historia, gracias a que Martín Lutero abrió las páginas de las Sagradas Escrituras y encontró que en la Biblia todo el sistema religioso que él había aprendido se derrumbaba ante las enseñanzas de la palabra de Dios. Sin embargo, posteriormente en la historia, Martín Lutero rectificó y reconoció su equivocación. Él creía que Santiago contradecía la doctrina de la justificación por la fe y por lo tanto, después en sus escritos, él tuvo que aclarar el punto. No es que efectivamente nosotros obtengamos la salvación por las obras, sino que una vez que somos justificados y obtenemos la salvación gratuitamente y por gracia, entonces la carta de Santiago nos enseña que tu vida cristiana en la práctica tiene que ir acompañada de buenas obras. Esta carta es un alegato en favor de un cristianismo vital. Captamos el alma de la epístola de Santiago cuando podemos expresar lo siguiente: qué hombre tan noble habla en la epístola de Santiago.
paciencia honda e inquebrantable en el sufrir, grandeza en la pobreza, gozo en el dolor, sencillez, sinceridad, confianza directa en la oración. Cómo anhela Santiago que se actúe, obras, no palabras, una fe no muerta. Con estas expresiones se pueden dar cuenta lo que implica estudiar la carta práctica de Santiago para nuestra vida. Hay varias preguntas que hace el apóstol Santiago a lo largo de todo el pasaje. Sin embargo, nos vamos a centrar en la practicidad en esta tarde de demostrar las obras de nuestra fe, no como para obtener salvación, sino como resultado ético de la verdadera piedad y el amor que se supone todos nosotros cuando venimos a Cristo debemos demostrar. Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero, y ahí viene la cuestión práctica de la carta, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué te aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Un miembro de la comunidad cristiana, y eso vayamos en esta tarde ya contemplándolo en pleno siglo XXI en nuestra congregación. Un miembro de la comunidad cristiana, despedido con las palabras vacías de, pues que Dios te bendiga, vete en paz, que caliéntate, sáciate, sin que ni siquiera le tiendas la mano para socorrerlo en su necesidad más apremiante, ¿de qué te sirve? En el editorial que les entregaron a todos ustedes hay una hojita que maneja un editorial. Cada sermón, cada culto dominical en esta preciosa iglesia, a todos ustedes se les entrega un editorial. En el editorial de hoy se nos hace una preciosa reflexión acerca de restaurar el compañerismo, la capacidad de llevarnos bien entre nosotros es sin duda una señal de madurez espiritual. Si no tomamos la iniciativa de ayudar y ponernos en paz con otros, ¿de qué nos sirve nuestra profesión de fe? Si no somos comprensivos y usamos más la boca que los oídos, ¿de qué te sirve? Si no reconocemos primero que nosotros mismos tenemos errores antes de ver el error del hermano, antes de juzgar al hermano, antes de señalar al hermano, ¿de qué me sirve? Cristo lo dijo, primero saca la viga de tu propio ojo para que veas la paja del ojo ajeno. Si atacamos siempre a las personas y no al problema, ¿de qué nos sirve? Y si solo criticamos y murmuramos de los demás, pero yo no coopero, ¿de qué me sirve? Esta es la cuestión práctica que nos quiere enseñar el apóstol Santiago cuando nos dice, hermanos, ¿de qué te aprovechas si sabes que tienes un hermano o una hermana a tu lado, a tu mano derecha, del lado izquierdo, sentado adelante o sentado atrás, que tiene necesidad y tú solo le dices, nos vemos el próximo domingo, cuídate? Y a veces nos convertimos en hermanos domingueros. Testimonios que yo conozco lamentablemente de muchas personas que han venido a la iglesia, a múltiples iglesias. Esto es un problema generalizado. Y lamentablemente, debido a la falta de compañerismo cristiano,
muchos se desilusionan de la fe cristiana. Hay una crisis terrible por falta de nuestro testimonio en brindar esa sonrisa. A lo mejor efectivamente, bueno, déjame orar por ti, déjame ver qué necesidad tienes, en qué te puedo servir. Hoy estamos atravesando una crisis en general de que muchas personas han sido tan lastimadas dentro de la iglesia que muchas veces, equivocadamente desde luego, buscan amor, buscan refugio en otros lados, cuando se supone que nosotros, que tenemos la bendita palabra de Dios y que estamos leyendo una carta de practicidad, no lo llevamos a la práctica. La fe que no se preocupa por medio de participación activa por las necesidades de otros no es en absoluto fe. Cuando la iglesia cristiana nació, 50 días después de la crucifixión de Cristo, 10 días después de su ascensión, en la fiesta del Shavuot o el Pentecostés, esa era la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha y de los frutos tardíos. Acompáñenme al libro de Hechos para que vayamos al génesis del cristianismo. Hechos capítulo 2, versículo 44. Cuando la iglesia cristiana nace, miren las características de los primeros creyentes en Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 44. Recordamos que estaban en la fiesta de Pentecostés, en la fiesta judía del Shavuot, cuando el Ruach Kodesh, el Espíritu Santísimo, descendió sobre todos los que estaban ahí. Y dice Hechos capítulo 2, versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, no el apóstol Pedro, no Jacobo, no nadie, era el Señor el que añadía cada día a la iglesia recién formada los que iban a ser salvos. Aquí se encuentra el génesis del cristianismo. Estas son las características de los primeros cristianos. Dice también ahí la Biblia en el libro de Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Como ustedes se pueden dar cuenta, los primeros cristianos entendían muy bien el compañerismo cristiano. Había oración y ante la adversidad con una persona aprendían que primero debíamos estar en oración. Obviamente ante tanta gente provoca diferencias, provoca conflictos. Eso es normal, eso pasa en todas las iglesias y eso pasa en todas las familias. Sin embargo, los discípulos, los primeros cristianos, desde los albores del inicio del génesis del cristianismo, nos enseñaron que era fundamental la unidad y el compañerismo entre los creyentes. Estos principios cristianos obviamente tienen un respaldo en las escrituras del Antiguo Testamento. Miren Deuteronomio capítulo 15, por ejemplo. En el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 15, ya el Señor Dios de Israel había dado instrucciones muy concretas y muy precisas ante la necesidad de tu hermano. Deuteronomio capítulo 15, versículo 7.
Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cercano está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Aquí se encuentra un secreto para tu prosperidad que tanto anhelas. Si tú tienes un corazón mezquino y no eres capaz de brindar el apoyo al hermano necesitado, dice el Señor, ¿cómo quieres ser bendecido? A la entrada de este precioso lugar, por las escalinatas, por la escalera que da acceso a este salón, cuando vienes de ahí de la Avenida de los Reyes y subes por las escaleras, lo primero que ves ahí en la pared es una gran canasta y dice despensa. Yo espero que saliendo de aquí esa canasta esté llena. Y si no, con todo respeto, ¿por qué la ponen? Cada domingo, ¿cuándo dan esa despensa? Segundo domingo de cada mes. Muy bien. El segundo domingo de cada mes, esa despensa, esa canasta debe estar repleta. Entre nosotros hay necesidad. Entre nosotros hay personas que anhelan un kilito de arroz, un kilito de frijol, una botellita de aceite. En varias iglesias donde su servidor también comparte la palabra de Dios, no me canso de decirle a los hermanos los principios que debemos aprender de la Biblia. ¿Cómo piensas ser bendecido cuando tú tienes no un corazón generoso ante la necesidad de los demás? Estos principios que los primeros cristianos retomaron deben continuar en la iglesia del día de hoy. Y los felicito por esa canasta. Felicidades, así debe de ser. La iglesia tiene que ser sensible ante la necesidad de la viuda, del huérfano, del que no tiene empleo, del que quedó sin familia. ¿Cuántos de ustedes han adoptado a alguien aquí? ¿A cuántos en verdad se han hecho como una verdadera familia en la fe? Todos estos principios los debemos recordar porque tienen su fundamento desde el libro de la antigüedad, en el Antiguo Testamento. En el libro de los Salmos, por ejemplo, hay un salmo muy famoso que nos encanta a los cristianos cuando nos reunimos, señalar, nos encanta ponerlo siempre en nuestros cultos. Y miren lo que dice, obviamente, la palabra de Dios en el Salmo capítulo 133. Algunos se lo saben de memoria. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ante todo este panorama, por eso entendemos que los primeros cristianos entendían la importancia del compañerismo, de la koinonía, de la hermandad entre unos y otros. Muy bien. La vida cristiana es comparable con una carrera atlética. Eso lo enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículos del 24 al 27. Quiero contarles una historia que sucedió el 3 de agosto de 1992. 3 de agosto de 1992.
8 hombres se alinearon en la pista de carrera de la semifinal de los 400 metros en la Olimpiada de Barcelona, España. Uno de los predilectos para ganar la carrera era Derek Redmond de la Gran Bretaña, quien al instante, cuando se oyó el disparo, salió a toda velocidad. Una vez que recorrió más de 150 metros y próximo a llegar a la meta, algo terrible le sucedió. El tendón de la corva derecha se le desgarró, paralizándolo con un dolor agonizante, mientras que todos los demás corredores pasaban junto a él a gran velocidad, dejándolo impotente a media pista. Estoy en las Olimpiadas de Barcelona, 3 de agosto de 1992. De repente, de entre las gradas de la multitud, brincó un hombre, y ese hombre, corriendo hasta le ganó a los paramédicos, se acercó con Derek Redmond. Era su padre. Cuando su papá abrazó a este atleta, su padre le dijo: hijo, está bien, no tienes que continuar, tranquilo, ya pasó, está bien. El muchacho le dijo: no, papá, tengo que llegar a la meta, sea como sea, tengo que llegar a la meta. Y entonces la historia registra que su padre le dijo: bueno, entonces yo te acompaño para que llegues a la meta. Abrazado de su hijo, Derek Redmond con su padre abrazados, obviamente casi su padre cargándolo, después de varios minutos desde luego, llegó a la meta a donde tenía que llegar como predilecto para ganar esos Juegos Olímpicos. Ese día se desenvolvió una de las escenas más memorables y conmovedoras de los Juegos Olímpicos. Un padre que ayuda a su hijo a llegar a la meta. Si la Biblia dice que nosotros somos como atletas, Dios no te ha llamado en la carrera de la vida cristiana a que seas un perfecto solitario. En la carrera de la vida cristiana hay obstáculos, hay desánimo, hay personas que te van a querer tumbar, va a haber enfermedad, se te va a desgarrar la corva de la pierna derecha. Algún día, tarde o temprano en la vida cristiana, el desánimo, los problemas, la desilusión, ese hermano que tanto amabas y te traicionó, todo lo que implica estar en una carrera de atletas con obstáculos, con dolores, con calambres y con todo lo que implica. Dios no quiere que corras la vida cristiana como un perfecto solitario. Algunos se envuelven en la píldora del hermetismo y dejan de venir a la iglesia. ¿Y qué le pasó al hermano? No sabemos. Y muchos, en vez de acercarse a restaurar, se alejan. Los grandes hombres de las Escrituras nunca andaban solos. Moisés contaba con Aarón y con Josué. Nehemías se apoyaba en Esdras, Pablo se apoyaba en Silas, Pedro se apoyaba en Juan, Elías, el profeta, se apoyaba en Eliseo, el famoso David tenía a su amigo Jonatán. El mismo Señor Jesucristo no andaba solo. Los únicos momentos que tenía de soledad era en la madrugada, cuando se iba a orar aparte. Esos son tus momentos que también debes de tener, a solas con el Padre, solo tú y el Padre. Pero cuando bajas a la pista de la carrera cristiana, necesitas el porrista, el que te anima, el que te alienta a seguir adelante, el que cuida de tu vida, el que está al pendiente de ti. Todos los atletas tienen médicos a su cuidado, tienen entrenadores, tienen todo un equipo que están alentándolo. Así te quiere Dios ver en la vida cristiana, no como un perfecto solitario. El propio Señor Jesucristo, en los momentos de más dura prueba de su vida, siempre tomaba a Pedro, a Jacobo y a Juan. Siempre. En los momentos más difíciles, siempre Jesús con 3 amigos íntimos.
También la vida cristiana, amada iglesia del pacto, se compara con una guerra. Eso lo enseña el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. En Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13. Y en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Son algunos pasajes que la Biblia también nos compara a todos los que vamos en las filas de la fe cristiana como soldados, como guerreros. Ahora, si somos soldados, dice el Señor, y somos guerreros, déjenme ir a la historia. Ya hablamos de las Olimpiadas con un caso, y puedo hablar de muchos casos. Hay múltiples casos en la historia de las Olimpiadas de atletas que llegaron porque se alentaron unos a los otros. En lo personal, me llama mucho la atención de dos atletas hace algunos años que en ese entonces no habían reglas para el desempate. Y entonces los jueces de las Olimpiadas no sabían qué hacer. A uno de ellos le dio la medalla de plata y al otro le dio la medalla de bronce. Estos dos amigos, ¿saben lo que hicieron? Como no había reglas para el desempate y no era justo que el tercer lugar que recibió la de bronce, porque hizo el mismo esfuerzo que el de la plata, cuando estos dos atletas llegaron a su país en Tokio, son japoneses, partieron la medalla a la mitad y está hoy en día en el estadio de Tokio una medalla conmemorativa de la amistad de esos dos hombres. Ni tú ni yo partamos la medalla en plata con bronce, y así se fundió en una sola esa medalla. Las dos medallas de estos dos atletas, como símbolo de la amistad y el compromiso que tenían los dos, de amor y de amistad. Ahora vayamos a la estrategia de guerra. La Biblia dice que tú eres un soldado. Así es. Bienvenidos cristianos a la guerra de todos los días. Todos los días los cristianos batallamos con tres enemigos: tu carne, Satanás y el mundo. Eso lo enseña la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, capítulo 2. Todos los días tenemos que enfrentarnos allá afuera con enemigos que no conocen de Dios. Y el mundo te querrá arrastrar. Y la carne y las pasiones y las concupiscencias de nuestra carne nos querrán siempre llevar hacia el pecado. Y Satanás, para todas aquellas personas, dice la Biblia, que no tienen al Espíritu Santo, él las energetiza. Es la palabra en griego que se usó, que las manipula, que dependen de él. En la guerra encontramos a un gran conquistador en la historia. Su nombre, Alejandro el Magno. Alejandro el Magno conquistó todo el mundo de su tiempo con una estrategia militar muy sencilla. Se le conoce en la historia como la Falange de Macedonia. Se trata de una formación militar con un solo mandato: nunca entres a la batalla sin tu compañero. Con esa estrategia militar, Alejandro el Magno, llamada la Falange de Macedonia, conquistó casi todo el mundo de su época. Él muere a los 33 años de edad, y a los 33 años, jovencito, es un gran estratega militar. La Biblia lo expresa de otra manera. La Biblia lo expresa en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Esta estrategia militar que empleó Alejandro el Magno, la Biblia lo emplea de otra manera en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, versículo 9. Y dice el autor a Eclesiastés: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Alejandro el Magno no conocía estos principios bíblicos que fueron escritos miles de años antes de su estrategia militar, y él, llevando a la práctica la estrategia militar de no entrar a la batalla sin tu compañero, conquistó el mundo de aquel entonces. ¿Por qué entonces tú, si estás en una guerra, entras solo?
sola. El mundo te va a destrozar. Necesitas al hermano, necesitas la congregación, necesitas el apoyo de la oración, necesitas al hermano que te aliente. Ahorita, como vamos a terminar en esta conferencia, necesitas un Bernabé. Bernabé es aquel que te alienta, que te motiva, que te dice, pues sí hay problemas, pero sigamos adelante, porque esto es una guerra y no hay iglesia perfecta. Ahora también, no solamente de la historia olímpica podemos obtener enseñanzas, también podemos obtener enseñanzas de la guerra con la estrategia militar, la falange de Macedonia de Alejandro el Magno. También el Señor se encargó a través de los animales de darnos una lección. Los gansos, escogí a los gansos, aunque hay múltiples ejemplos en la naturaleza. Esos animalitos que ni razonan, que no leen la Biblia, que no se congregan, nos dan el ejemplo de lo que significa tener compañerismo. Miren lo que pasa con los gansos. Los gansos pueden aumentar un 71% su eficiencia cuando emigran, cuando vuelan en parvada, que cuando lo hacen de manera solitaria o independiente. Un 71% de eficiencia cuando van todos ahí, el montón, a diferencia de los que van solitos. En el aire, seguramente ustedes han visto documentales, en el aire los gansos forman una V invertida, una V pero invertida, de tal manera que el que vuela al frente de la V hacen una V. ¡Qué interesante! ¿Por qué se forman así en V? Y el que va en la punta es obvio el que requiere mayor esfuerzo porque va rompiendo el aire. Los gansos están conscientes de eso y todos los gansos van graznando a voz de cuello, alentando al ganso que va en la punta mientras todos van ahí. Cuando ese ganso se cansa, deja el lugar para que otro lo tome. Y ese ganso que va hasta adelante se va hasta atrás. Hasta atrás. Una cosa muy singular de estas aves es que siempre que un ganso de la parvada resulta herido por cualquier circunstancia, siempre, qué increíble, 2 gansos se quedan a su cuidado. 2 gansos se quedan cuidando a ese ganso que está herido hasta que se muera o hasta que se recupere. No lo dejan solo. Eso pasa con los gansos. Y entre nosotros, ¿seremos igual? El Señor nos ha mostrado en la historia, porque esto está registrado en la historia, lo puedes tú corroborar con las Olimpiadas, múltiples casos de atletas. En la historia, la falange de Macedonia, estúdiala, la estrategia militar que empleó Alejandro el Magno. Como ya lo vimos, tiene un respaldo bíblico. Nunca entres a la batalla sin tu compañero. Y por si fuera poco, también el Señor se encargó de darnos una lección a través de los animales. Los gansos son el más grande ejemplo, al menos que yo escogí ahorita, hay múltiples, pero los gansos, para ilustrarles esta conferencia, son animales que no dejan solo a un ganso herido hasta que se muera. Ellos esperan hasta que se muera o hasta que recuperen el vuelo una vez sanados. Vamos a Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, finalmente. Porque todos en nuestra vida cristiana necesitamos un compañerismo muy especial. Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. En la vida cristiana requerimos un cordón de 3 dobleces. Esto nos habla de nuestra necesidad de amistades y de un correcto compañerismo con nuestros hermanos. Personas clave que ejerzan una influencia en nuestra vida y nos mantengan en la dirección correcta. Déjenme ilustrarlo con 3 cuerdas. Dice Eclesiastés que 3 cuerdas está más difícil que se rompa. Tú te tienes que allegar en tu vida cristiana
de 3 tipos de amistades. Número 1, la primera cuerda está representada por un amigo o una amiga maduros en el Señor. Necesitas tener en tu vida ese mentor espiritual, esa persona que tenga tiempo en la vida cristiana, un pastor, un hermano diácono que tenga la suficiente madurez cristiana para que pueda aconsejarte, para que pueda apoyarte, para que ore por ti. Pablo lo fue para Timoteo y lo fue para Tito. Alguien en cuyo criterio te puedas apoyar. Todos requerimos en nuestra vida cristiana de ese mentor, de ese hombre con experiencia, con madurez en el cristianismo, a quien podamos apoyarnos, con quien podamos apoyarnos en nuestra amistad y en nuestra vida cristiana. En segundo lugar, la segunda cuerda se representa a través de aquellos hermanos íntimos, amigos cercanos, amigos que están a nuestro lado como un apoyo, que nos infunden ánimo en la vida para seguir adelante. El más grande ejemplo de este tipo de personas es Bernabé. Acompáñenme rápidamente a Hechos capítulo 4, versículo 36. Como lo expresamos en la carta de Santiago, ¿de qué te sirve tu fe si tan solo te conformas con decir que Dios te bendiga, nos vemos el próximo domingo, y no das un paso más por acercarte, por ayudar, por motivar, por orar, por suplir la necesidad del hermano que está a tu derecha o que está a tu izquierda? Es el compañerismo con otros de vital importancia, que Dios nos dejó reglas muy claras en la historia y también desde luego en los animalitos, como ya lo expresamos, para que lo llevemos a la práctica. Les pido que inclinen su rostro, vamos a orar.